97 de Barrio Gorriti o contáctanos al 3885-816-754. Argañarás y Rosa, Estudio Jurídico. Bueno, estamos acá con el espacio de, como escuchábamos recién ahí en el spot, de nuestra gente amiga del Estudio Jurídico Argañarás y Rosa. Hoy la visita de la doctora abogada Rosy Borda, a quien la recibimos acá en la mañana de Radioactiva 103.5. Doctora Rosy, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Buen día a todos. ¿Cómo les va? Bien, acá andamos, gracias a Dios. Doctora, bueno, hoy la visita como tenemos todos los miércoles junto al estudio y hoy con un tema muy importante que es el tema de, de familia, que es lo que dentro de todo por ahí a la gente que escucha la radio le interesa saber el tema de las visitas, cuando uno se separa, la cuota alimentaria. Venía pensando mientras me venía para la radio. Sí. Qué tema, ¿no? Qué tema es doloroso cuando tenemos que pensar que en el medio hay niños. Claro. Cuando hablamos desde que nos empezamos a separar. Sí. Cuando nos separamos de hecho porque no estamos casados legalmente, o cuando estamos casados legalmente y tenemos que llegar a un divorcio. Las personas, los adultos podemos por ahí resolverlo en el mejor de los casos de la mejor manera posible. Claro. Pero si no, viene el conflicto. Y ahí es cuando viene el conflicto, y ahí es cuando nos convertimos en Icardi Guandanara. Sí. Y entonces, pero lamentablemente los que siempre quedan en el medio son los niños. Son los niños. Entonces, hoy pensábamos, desde el estudio, nosotros tenemos una mirada integral. Sí. Entonces, pensábamos hoy que podíamos traerles un poquitito de alguna información que tendríamos que tener a mano. Nosotros decimos, de nada sirve que sepas el número de una ley si no entendés de qué se trata, cómo se aplica, si está vigente, si no está vigente. Entonces, la idea de venir acá a la radio es, por supuesto, decirles que las puertas del estudio están abiertas para cualquier consulta que tengan. Empecemos por ahí. Pero después también, en la parte que me compete, ver el tema de, hoy, por ejemplo, los alimentos. Sí. Empezamos viendo que en las redes sociales, por ejemplo, hay la mayor parte pero la peor parte siempre se la llevan las mujeres, que son las que nos quedamos con los niños en general. Esto, ¿no? En general, estamos hablando de un porcentaje muy alto. Esto no significa, siempre los niños van a quedar con la mamá. Pero es por una cuestión de, creo que hasta de costumbre, si se quiere, porque no hay nada que la ley diga se tiene que quedar con la mamá. Cuando la mamá no se porta bien, se tiene que quedar con el papá. Y cuando la mamá y el papá se portan mal, tienen que quedarse con los abuelos, los tíos y demás. Entonces, ¿así dice la ley? Así dice la ley. En términos llanos, así habla la ley. Entonces, y lamentablemente cuando ya no tienen los niños algún familiar que se pueda hacer cargo, terminan en los hogares y después en situación de adopción, tutelas y demás. Entonces hoy vamos a hablar de este pedacito chiquitito que tiene que ver con alimentos, puntualmente alimentos. ¿Y cómo se hace, doctora? No hace falta que los papás estén casados. ¿Sí? El solo hecho de que el papá haya reconocido al hijo, en el mejor de los casos, el niño está reconocido, la mamá o el progenitor que se queda a cargo del niño puede hacerle la demanda de alimentos al progenitor que no vive con el niño, ¿sí? Siempre el que paga alimentos es el progenitor no conviviente, ¿sí? Los alimentos no pueden ser, yo no puedo renunciar a los alimentos, no puedo decir, tampoco no son transferibles, entonces no puedo decir, bueno, mi obligación, porque no es un derecho, es una obligación de alimento, no puedo yo decirle, bueno, ahora la obligación no la tengo yo como papá o como mamá, se la transfiero a mi abuelo o a mi padre, que vendría a ser el abuelo del niño. Esto no se puede hacer. No se puede. No puedo yo disponer, pero la justicia sí. La justicia en realidad, porque ¿qué pasa?
Bueno, ya vamos a ir viendo punto por punto, pero empecemos. La mamá o el papá que se queda con el niño le hace la demanda al otro progenitor, van a sede judicial, en sede judicial le fijan una cuota provisoria, siempre teniendo en cuenta los ingresos del alimentante. Se fija una cuota provisoria del 20%, 25%, dependiendo de los ingresos del alimentante. Sí. Además, también tiene que ver las condiciones de vida del niño y el estilo de vida del niño. Siempre se va a priorizar al niño en este caso, ¿no? Los alimentos tienen como la particularidad de decir, yo puedo pedirle a la otra persona que me ayude a cumplir con todo lo que el niño necesita, es decir, alimentos propiamente dicho, vivienda, sí, alimentos propiamente dicho, vivienda, educación, esparcimiento, salud. Los alimentos pueden ser descontados desde los haberes cuando la persona trabaja en blanco, o también puede ser en especie, es decir, que la otra persona puede decir, bueno, a ver, yo voy a pagar el colegio, la cuota del colegio, voy a pagar la obra social, voy a pagar los alimentos, y se lo pago en especies. O si no, también puede ser ambas. Yo te lo iba a preguntar, así, ¿puede ser ambas? Sí, puede ser ambas también. Generalmente los que nosotros, en la provincia de Jujuy, la mayor cantidad de personas alimentantes tenemos obra social, ya sea del Estado o de la parte privada, entonces a nuestros hijos, cuando nuestros niños no viven con nosotros, mantenemos nosotros la obra social, entonces esa es parte de, ¿sí? Y ahora recién cuando te decía, todo esto en el mejor de los casos, porque el alimentante trabaja en blanco, es un trabajador en blanco, uno puede demostrar... Y en el peor de los casos cuando no es en blanco. Y en el peor de los casos es cuando... Hay mucha gente que escucha y dice, pero yo no trabajo en blanco. Así es. Y lo mismo tengo que aportar. Tiene que aportar, sí. A ver, se supone que vos sos responsable, claro. Entonces vas a procurar el alimento a tu niño. Pueden llegar a un acuerdo extrajudicial, digamos, siempre teniendo en cuenta las necesidades del niño. Sí, sí. Y además también hay que ver esta partecita, es el 50%, ¿no? O sea, el 50% lo pone el progenitor que no vive con el niño y el otro 50% lo pone el progenitor que vive con el niño. No es que no pone nada. No. También pone... Claramente, sí, porque además teniendo, en números reales, el 20%, el 25% en el mejor de los casos, cuando te hacen el descuento, no supera en términos de dinero 400, 500 mil pesos. En el mejor de los casos tenemos 200 mil pesos, cuotas alimentarias de 200 mil, 300 mil pesos, que no llegan ni siquiera a cubrir lo que hoy se llama el índice de crianza. Claro. El índice de crianza, para un niño entre 1 y 3 años ronda los 520 mil pesos, el de 4 a 5 años ronda los 440 mil pesos, y el de mayor de 6 años a 12 años ronda los 560 mil pesos. O sea, tenés que hacer más o menos un cálculo de si ronda el de 12 años, ronda los 600 mil pesos, el 20% del 600 mil, estamos hablando de un trabajador que tenga que estar cobrando más de 1 millón de pesos. Claro. Que no es la realidad de no es la realidad. No es la realidad, no es la realidad de la mayoría. Ajá. Entonces tenemos que ver, y cuando hay más niños, cuando es más de un niño, entonces... Eso, justo están preguntándome acá, ¿qué pasa? Dice Marcelo, preguntale, hola, buen día, preguntale a la abogada, ¿qué pasa cuando son 3 hijos, dice acá? La cuota mínima, o se va como calculando, es al 15% por cada niño. Por cada niño. Siempre teniendo en cuenta, repito, los ingresos del alimentante. Claro. Sí. Cuando te decía yo que si la persona no trabaja en blanco y no podés... Finalmente ahí es cuando comienzan los problemas. Ahí viene el problema. Sí, porque la mamá o el papá que está con el niño y el que inicia la demanda se tiene que convertir casi en un investigador. Porque tenés que demostrar que el señor o la señora trabaja, que tiene otros ingresos, porque hay padres también, y voy a hacerlo en términos genéricos, el término de padres, que ocultan los ingresos, entonces... Pasa. Sí, entonces
en blanco dice que cobran 500.000 pesos, pero vos los ves cuando llegan a las audiencias en unas camionetas importantes que no dice realidad con el ingreso que está blanqueado. Entonces ahí te convertís un poquitito en a ver, está bien. También tiene que ver con la parte humana, ¿no? Esto que nosotros siempre pensamos en esta partecita. Los expedientes no son solo expedientes, no, para nosotros. Claro, detrás de cada expediente hay un niño. Y de cada niño hay una mamá, un papá que lo sostiene, una familia que está. Entonces, no debería existir la posibilidad real que un juez tenga que decirle a una persona adulta que trajo a un niño a este mundo, tenés que alimentarlo. Seguro. Pero lamentablemente estamos en el mundo del que tiene que ser así. Entonces, necesitamos llegar a una audiencia en la que el juez termina disponiendo, señora, usted tiene que, a partir de este momento, le van a hacer un embargo por el 20, el 25, el 15... Entonces, y ahí empieza. Y después tenemos la otra parte, que es el que un poquitito lo hablábamos recién. Sí. Cuando yo no tengo cómo demostrar realmente que la otra persona trabaja. Que realmente no le alcanza. En ese caso, entonces, como los alimentos son solidarios, tenemos la posibilidad también de demandar a los abuelos. A los abuelos. El porcentaje de los abuelos es un poquito menor, porque bueno, justamente son los abuelos, pero no dejan de tener responsabilidad en los niños, ¿no? Entonces, la responsabilidad original es del padre, del progenitor, pero si no se pudiera demostrar o ante el incumplimiento sucesivo también, ¿no? Del no pago de la cuota, la ley nos permite llevar la demanda a los abuelos, a los tíos, y hay una figura, y hay una figura hoy que hace un poquitito de ruido, que es que en realidad estaba, pero ahora se hizo como más mediática. Es el progenitor afín. Es decir, ¿cómo es eso? Yo soy mamá de 2 niños. Y el papá de mis niños está en pareja con otra señora. Hoy, actualmente está en pareja con otra señora. Yo puedo demostrar que no me alcanza para mantener a mis hijos. Entonces yo demando al papá de mis hijos. El papá de mis hijos demuestra, entre comillas, que no tiene tantos ingresos o no tiene suficientes ingresos o no los tiene. Puntualmente no los tiene. Entonces, ¿qué hace la justicia? A la pareja actual, que demuestra, o sea, que nosotros podemos decir, bueno, esta persona que está actualmente como pareja del papá de mis hijos, le corresponde por solidaridad la cuota alimentaria. Es sumamente controvertido, pero la ley nos permite. Y la ley está avalando eso. Sí, nos permite. Entonces hay como todo este tema de familia, es así. El derecho de familia es así, es no terminar nunca. Porque, bueno, a ver, ya está. Le hicimos la demanda, ya tenemos la cuota provisoria, ya tenemos la definitiva, se pacta en el 20%. Pero cuando van creciendo los chicos, bueno, no me alcanza. Yo también trabajo, pero no me alcanza. Y veo que el papá tiene otros ingresos. Entonces puedo pedir que me aumenten la cuota. Siempre que se demuestre que el niño necesita no tiene cubiertas todas las necesidades en realidad. Entonces yo no voy a poder decir, no es una cuestión caprichosa, no es que la mamá o el papá va a decir, no, sabes que hoy no me alcanza, no, tengo que de cierta forma poder decirle al juez, bueno, con lo que me está pasando hoy no me alcanza porque yo también pongo de mi parte. ¿Sí? Entonces también puedo pedir, pero también tengo la posibilidad, si soy yo el alimentante, de pedir la reducción de la cuota, ¿no? Estamos con la doctora Rosy Borda del Estudio Jurídico, para la gente que se prende recién, Argañarás y Rosa, hablando un poquito de familia, de alimentos, qué pasa cuando se separan los padres. No se olviden que el Estudio Jurídico Argañarás y Rosa
tiene la dirección de calle Iriarte 397 de barrio Gorriti, y el teléfono es 3885-816-754 por cualquier consulta, doctora Rosy, ¿no? Que quiera. Nosotros tocamos acá en forma, digamos, los temas general, pero cada caso es particular, como hablábamos con la doctora Argañaras el miércoles pasado. Tal cual. El tema de pensiones, cada persona es un mundo diferente, cada persona, cada matrimonio que se separa es un mundo aparte, y vienen los problemas siempre, ¿no? Así es. Además, para todas las ramas del derecho tiene que aplicar esto, ¿no? Claro. Porque viste que si no, vienen por ahí las personas y dicen, no, pero mi prima me dijo que cobra 2 millones de pesos de cuota alimentaria. El asesoramiento familiar. Claro, sí, pero ¿sabés que no? Porque tenemos que ver cuánto cobra el papá de sus hijos, en realidad. Claro. Porque la prima o la tía, ¿entendés? O sea, cada una de las personas que llega al estudio es una persona y un mundito aparte. Acá me pregunta una oyente, me dice, ¿cuánto tarda, Marcelo, por favor, me llamo Gloria, cuánto tarda el tema de la cuota alimentaria? Me dice. Debe estar hablando el tiempo, ¿no? Claro, entiendo que debe estar preguntando cuánto tiempo tarda en hacerse efectivo. Ahí está. No demora mucho. ¿No demora mucho? No demora, estamos hablando entre 2 meses, porque lo que te decía yo hace un rato de la cuota provisoria. Ajá. Si vos haces, es más, creo que me estoy excediendo en el tiempo, las cuotas alimentarias tienen justamente este carácter de alimentario, entonces son medidas que se toman urgentes. Entonces lo que hace el juez, vos ingresás la demanda y casi, diría yo, automáticamente se le embarga al alimentante el sueldo. Lo que después demora es hacerse la cuota definitiva, porque lo que primero hacen es embargarte por el 25%. Entonces vos después como alimentante podés presentarte y decir, bueno, no puedo, no me alcanza, y lo reducen al 20%. Pero generalmente la cuota, el efectivo... Entre el 20 y 25. Sí, 25 el provisorio. El 25 el provisorio, el 20 el definitivo. Hay condiciones también, ¿no? Porque por ahí tenés un niño discapacitado, que es otro porcentaje. O sea, tenemos que ver, pues, esto que decías vos recién, todos los casos son particulares, pero el general dice eso. Entre el 15 al 25% son las cuotas que finalmente terminan fijándose, y el tiempo que te demora no es mucho. Es súper expeditivo el trámite. Después sí demora porque... puede demorar cuando la otra parte no pone de su parte también. Porque, ¿qué pasa? Vos lo notificás, te llaman a una audiencia, no se presenta porque no tiene el abogado, otra audiencia más, y pueden pasar 2, 3, 5 meses, pero es porque la otra parte no se presenta. Pero en el mientras, si ya tenemos el embargo preventivo, la persona, o sea, el niño empieza a cobrar su parte hasta que es definitiva la cuota. Perfecto. Acá me preguntan por el tema que no tiene nada que ver esto, pero dice el tema de división de bienes. Marcelo, ¿tiene algo que ver con la cuota alimentaria? No sé, doctora, ¿está en el tema o hay otra cosa? En realidad, la división de bienes tiene que ver con el divorcio. Claro. El divorcio. Cuando nosotros, no es alimento eso, ¿no? No, porque en realidad alimento le corresponde a los hijos, y algunas veces a la pareja que queda en menor condición económica cuando se separa. Pero eso es un tema sumamente aparte, porque quizás ahí está confundiendo con el tema de cuota alimentaria. Pero el tema de división de bienes es una partecita adentro del divorcio, que es la disolución de la... se me fue el tema de la disolución ¿Del matrimonio? Sí, del matrimonio, pero, o sea, dentro de eso, pues si yo digo hoy que me quiero divorciar, entonces no me hace falta, porque antes cuando vos te querías divorciar tenías que tener ¿un motivo? Un motivo. ¿No? Sí, hoy ahora ya no. Hoy además tenés divorcios entendido. Express. Entonces ya no hace falta que hasta la otra parte esté de acuerdo o no esté de acuerdo, vos vas, te presentás, me quiero divorciar porque, bueno, no me llevaba bien, listo, chau, se agarran, haces el escrito, vas con tu abogado, se presenta tu abogado, en 2 meses estás divorciado. Dentro de eso tenés la división. La división.
Qué bueno, ese otro tema para tocarlo eso lo hace la doctora Rosy también. Por supuesto, claro. Sí. Pero sería tema de otra entrevista, otra. Hoy estamos apuntando al tema de alimentos, que es lo que dentro de todo por ahí mucha gente que vive en las periferias confunde, ¿no? Así es. Confunde, además, por ahí sí, no sabe qué hacer. Claro, pero además porque nos llevamos mucho por lo de las redes sociales hoy, eso. ¿viste? Porque además también pensamos, tenemos que ser como un poquito cautelosos siempre. Acá hay niñitos en el medio. Y cuando hablo de niños, no digo niños por la edad, sino porque nosotros tenemos el deber de alimentar a nuestros niños hasta los 18 años. Sí. Pero si están, hasta los 21, pero si están... si no se pueden procurar alimento hasta los 21 y si están estudiando hasta los 25. Entonces es una obligación como papás que tenemos. Claro. Pero eso no tiene que ver tampoco con el régimen de visita. Viste que esto es lo que confundimos. No me trae la plata, no se lo lleva, o cuando me traiga la plata recién dejo que se lo lleve. Esas cosas que suelen pasarnos, tal cual. Lamentablemente suelen pasarnos, tanto a las mamás como a los papás. Es decir, no, porque no te presentaste en la audiencia no te corresponde, no es solamente el derecho que tiene el papá de verlo al niño, sino el niño de seguir teniendo una relación. Uh-huh. También están los otros casos que hay, sobre todo, y no quiero caer en esto de feminismo y demás, ¿no? Pero es sobre todo las mamás que estamos detrás de los papás diciéndole, sí, vení, te corresponde, mira, tenés fijado un día de visita, vení el viernes a las 4 de la tarde porque vos tenías, porque lo fijaste, porque vos pediste el viernes y no vienen, y los que terminan perjudicados acá lamentablemente son los niños. Lamentablemente, en el medio de todas las disputas de los grandes quedan los niños. Acá hay una persona que nos pregunta, y le pregunta en especial a la doctora Rosy, Marcelo, cuando un hombre tiene hijos con una pareja, se separa de esa relación y tiene una nueva pareja y se vuelve a separar y vuelve a tener hijos, ¿qué pasa con eso? Tiene que alimentarlos a todos. A todos, es así, ¿no? A todos, sí. Lo que pasa es que por ahí nos suele pasar que un alimentante está... le están haciendo un embargo del 20%. Uh-huh. Entonces se presenta para que le reduzca la cuota porque ya tiene otro niño. Sí. Después con otra pareja. Sí. Entonces, algunas veces la persona alimentante pide la reducción de cuota, entonces le reducen algunas veces al 15% para que pueda tener también el otro pedacito de margen de dinero para seguir alimentando a los otros. Pero una obligación no quita la otra. Claro. O sea, si tenés 2 hijos, los alimentas a los 2, si tenés 5, si tenés 20 y si sos... Siempre un pedacito va a ir para cada uno. Pero digamos. sí, siempre... Él queda la obligación, porque la ley lo dice así, es, ¿no? Y es hasta el 15% como mínimo. Ese es buen dato, buen porcentaje para que sepan, en especial los que preguntan acá, las 2 personas fueron mujeres las que presentaron hace rato la pregunta, ahora 2 varones que deben estar... Con algunos niños de más. Claro, y no saben el porcentaje. Sí, imagino, en realidad, ¿no? Pero también tiene que ver el porcentaje, ojo, también tiene que, porque no son porcentajes, fijos. Uh-huh. Esto que te decía yo recién, se fija un porcentaje primero, después que es un provisorio, después vamos al definitivo, después yo puedo volver a pedir que me aumenten la cuota o puedo pedir que me reduzcan, o sea, es todo... Claro. Además tiene que ver también con que el niño va creciendo. Tenemos algunos casos en los que los papás no solamente les embargan el sueldo, sino además también les llevan por otro lado, les compran las cosas. Pero esto no es de favor. No. Pero porque por ahí, viste, confundimos, ay, qué lindo, la mamá o el papá que no vive me trajo un par de zapatillas. No, es su obligación. Claro. O sea, repito, no debería existir la posibilidad que un juez te diga, tenés que alimentar a tus niños, o sea, a tus hijos. Si vos trajiste hijos a este mundo, tenés que hacerte cargo de absolutamente todo. Tal cual. De lo lindo y de lo mal, de lo feo, ¿no? Porque viste cuando somos papás y fotito para el Instagram y somos todos los mejores padres, pero después cuando tenemos que ponernos
A ver, el problema, cuando tenemos que ponernos, ahora que viene la cena blanca, los chicos que están en quinto año o los chicos que están en séptimo grado, que el traje, que la tarjeta, no, pedile a tu papá, no, pero y el papá o la mamá, ahí, no, pero pedile a tu mamá, no, pero yo le pago, pero yo, no, pero está bien, claro. O sea, la plata que a uno, al progenitor que le descuentan, que le embargan, no cubre, no llega a cubrir. Entonces también tenemos que tener esa parte de poder decir, ¿sabes qué? Pedrito hace la cena blanca dentro de 2 semanas. ¿De qué te haces cargo vos? Yo me hago cargo de la otra parte. Sería fabuloso, porque ¿seguro? No tendríamos, y no existiríamos nosotros más o menos, ¿me entendés? Pero ante el conflicto nos tenemos que poner nosotros en el medio. Doctor, acá dice otro oyente varón. Dice, no, cuando me separé no tuve para pagar un abogado, la justicia no me quiso poner un abogado porque vio que soy monotributista, que poseo un vehículo y bueno, no me alcanzaba para pagar un abogado. Me presenté solo a la citación de alimentos. ¿Qué pasa? ¿Se ponen abogado? No, en realidad se llama la defensa pública, ¿sí? En la defensa pública el Estado hace esta evaluación socioeconómica de la que habla el oyente, en la que dicen, a ver, si vos tenés un recibo de sueldo, si vos tenés la capacidad de pagar un profesional privado, tenés que hacerlo privado. Ahora, si no tenés los medios económicos para pagarlo, la Defensoría te provee un abogado. Claro. A ver, yo no quiero caer en esto de si es bueno o es malo, pero al señor no sé cómo le pudo haber ido a él en una audiencia presentándose solo, además ¿no se puede o sí se pueden presentar? No se puede. O sea, en realidad, pero estuvo bien porque habla, o sea, que él se haya presentado y que haya ido dentro claro, de todo pero habla bien de él porque habla de la posibilidad real en que él está cumpliendo o quiere o tiene la intención de cumplir con la parte que le corresponde. Claro. Entonces, no quiero ser autorreferencial, ¿no? Pero el estudio en el que yo trabajo tenemos hay personas en las que no pueden pagar un abogado, pero no significa que los atendemos gratis, ¿no? Pero hay formas de pago, hay facilidades de pago. Muy entonces, bien. Hablo del estudio, pero hablo también de muchos colegas, ¿no? Claro. Que aparte, cuando sobre todo cuando hay niños, yo no sé en qué tiempo fue lo de este señor, pero ahora ya hay muchas posibilidades que tiene como para poder pedir la asistencia legal. Tanto del Estado como, bueno, yo lo repito siempre, nosotros estamos abiertos para absolutamente todo. Las facilidades de pago realmente existen. Por ahí cuando nosotros pensamos, viste, que está en el común de la gente, no, un abogado es recaro. Probablemente seamos caros, pero no somos inaccesibles. Claro. A ver, vos llegás con un problema, sería inhumano de nuestra parte decirte, no, ¿sabés qué? Si no tenés, no lo podemos hacer. ¿Sí? Claro. Ante todo se prioriza la persona. 3885-816-754, el número del estudio jurídico. Ahí consultan a la doctora Rosy todo el tema que nos consultaron, pues yo me imagino estas 4 o 5 preguntas que tuvimos hoy, doctora, debe ser que la gente escucha y se siente identificada. Todo algunos no se animan, pero por ahí las dudas se están despejando de poquitito, pero el tema es un poquito más para tratarlo, con visita al estudio. Visitarle a la doctora y la doctora Rosy, pero gentilmente le cuenta bien cómo se puede resolver el tema, ¿no? Así es. Estamos en Calle Iriarte, como dijiste,
397 del barrio Gorriti. ¿Y queda la Iriarte del Nacional 2? En diagonal justo al Nacional 2. Ahí está, para que... Iriarte casi Lisandro de la Torre. Iriarte, y no se van a perder porque nuestro estudio tiene un cartel gigante que dice jubilaciones. Porque así como decías vos hace un rato que vino la doctora Mariela Argañarás, ella es experta en jubilaciones, una de las mejores de la provincia, que debo reconocerlo, y que siento mucho orgullo de pertenecer a su staff. Sí. Somos varios profesionales, tenemos muchos profesionales dentro del estudio, entonces de todos los temas y de todas las materias del derecho podemos asesorarlos. Repito, Iriarte 397 y si no, al WhatsApp 388-581-6754 y si no, en las redes sociales también. ¿Cómo lo encontramos en el Instagram. Abogados en Jujuy. Abogados en Jujuy. Sí, así es. Muy bien, ahí está para que todas las consultas se saquen todas las dudas, porque siempre uno tiene dudas. Así es. Cada persona, como le decíamos hace un ratito, en un mundo diferente, tiene un problema diferente y es bueno consultar siempre con un profesional. Así es. Abogado, siempre. ¿No? Sobre todo resolverlo. Así es, eso. Sobre todo cuando tenemos muchas dudas y cuando estamos por actuar pensando en, ¿viste? La famosa IA, que le preguntamos a la IA, le puedes preguntarle a la IA para tranquilizarte un ratito, pero después hacelo con un profesional. La provincia de Jujuy está llena de profesionales hermosos, idóneos, y gracias a Dios esta provincia está... La verdad que la rama del derecho es lo mejor que te puede pasar en la vida, y los profesionales que tenemos son fantásticos buenísimo. En todos los ámbitos, y los mejores de los mejores los tenemos nosotros en el estudio. Doctora Rosy Borda, muchas gracias por la visita y por favor. Bueno, en cualquier momento nos estará visitando por otro tema más. Por otros temas. Porque no solamente alimento maneja. Todo lo que tenga que ver con el derecho civil, digamos, familia, sucesiones, divorcio. Es muy grande el tema del divorcio. Sí, divorcio, sucesiones. Sucesiones, eso es importante también. Le vamos a invitar porque hay mucha gente por ahí es heredera de algo, no lo sabe. Y no lo sabe. O por ahí lo sabe y no quiere. Y no sabe cómo hacerlo. O por ahí alguien de atrás dice, no, pero anda, viste que la familia dice, no, pero si vos sos el heredero. Claro. Es un tema bastante bueno también sucesiones. Por supuesto, sí. Pero siempre asesorarse, por favor. Tal cual. No hagan las cosas por hacerlas. No confiemos en la palabra, pero confiemos doblemente si la palabra está escrita. Ahí está, eso es bueno. Porque nosotros vamos a decir, el papá o la mamá de mi hijo me dijo que me va a pasar 300 pesos por mes, y llega el mes y nada, y ¿a dónde está escrito? Claro. Bueno, un WhatsApp no, lo hagamos por escrito, lo hagamos por tribunales. Cuando el papá tiene un precio por banco, ¿cómo es? Judicial. En cuentas judiciales, en tribunales, oficia para que se abra, que se llama de alimentos. Esto siempre que se hace después por ahí hay personas que lo hacen por afuera, entonces no llegan a la instancia de la apertura de una cuenta, el alimentante le hace transferencias y ahí debería tener como alguna especie de comprobante para el hipotético caso que la otra persona, cuando dejemos de tener cuando dejemos de tener esa buena, hacemos a desconocernos, te voy a desconocer a vos y te voy a desconocer los pagos que me hiciste, entonces te voy a demandar por todo lo retroactivo que no me pagaste. Entonces, señoras y señores, quede todo plasmado. Que quede todo por escrito. Todo por escrito. Doctora, gracias. Por favor. Saludos a todos. Por favor, saludos a todos los colegas de ahí del estudio. Gracias, y muchas gracias, y saludos a toda tu audiencia. Le esperamos tener pronto nuevamente. Por favor. Gracias, doctora. Señoras y señores, acá estamos en La Mañana en la Radio, en el espacio del estudio jurídico Argañarás, Rosa, y el auspicio que tenemos acá para que ustedes lo escuchen.
Argañarás y Rosa, estudio jurídico. No solo te acompañamos, estamos para ayudarte. De nuestra experiencia full service, pensiones, sucesiones, laboral, familia, retiros, penal, ART, seguros, Argañarás y Rosa, estudio jurídico. Te esperamos en calle Iriarte, 397 de Barrio Gorriti, o contáctanos al 3885-816-754. Argañarás y Rosa, estudio jurídico.